Hola, bienvenido al videoblog de Derecho Romano 2. Aquí en la cuarentena, y ya además con una declaración de emergencia en toda forma, como la que se dijo a las 19 horas del día de hoy, que es 30 de marzo de 2020. Ya el día del niño, pues se levantará esto si logramos contener esto, como bien lo señaló Marcelo Ebrard y lo decía también el doctor López-Gatell. Pues mucho dependerá de nuestra disciplina y de nuestra cooperación social para que esto pueda salir adelante. Yo espero que así va a ser. Bueno, nos habíamos quedado hablando acerca del jus comune, que se integra por ambos derechos, es decir, canónico y romano, utrunque ius, y que había quienes se doctoraban en ambos derechos, los iures, también doctores, juris utrusque, que hacían sus doctorados en las dos facultades. Llegó a haber hombres de ese talante que incluso vinieron a la Nueva España. Un caso de esto fue eh, el obispo Pedro Moya de Contreras, que es el que funda el Tribunal de la Inquisición, por ahí de 1574. Era un doctor utrunque ius, juris utrusque, es decir, un doctor en ambos derechos, que incluso cuando tiene que relevarse al virrey de ese momento, al conde de La Coruña, pues él asume el virreinato interinamente. Y resulta que eran obispos de un nivel impresionante, porque eran juristas en toda forma. Él viene a fundar la Inquisición, pero también llega a hacer una visita, es decir, una especie de auditoría a la Audiencia de México, y llega a tener que estar pues en esa posición de interín en la titularidad del virreinato. Pocos hombres han sido tan poderosos. Y bueno, es que era un hombre que tenía una formación bastante sólida, un conocimiento del jus comune impresionante. Bueno, nos hace Dors un desglose de la historia del derecho en el bajo medievo impresionante en un pequeño párrafo. Me refiero pequeño en cuanto a la letra, que no abordaremos, porque esto sería más propio de Derecho Romano 1 y aquí estamos haciendo una visión un poco a vuelo de pájaro. Solamente haremos la distinción que nos hace el propio Dors con el caso del common law, lo que habíamos hablado sobre el derecho inglés y que mucho pues es también el derecho anglosajón in genere y que opera en naciones como Nueva Zelanda, Canadá en parte, porque está Quebec, o el caso de los Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Entonces nos dice por aquí Dors lo siguiente: desde el siglo XIV, Inglaterra tiene una tradición jurídica peculiar que difiere de la romanística de Europa, aunque resulte más fiel al modo operativo de los juristas romanos. También en el desinterés por las pruebas judiciales. Bueno, esto último sería meternos en un berenjenal. Lo que sí es importante es que por qué se parece el common law bajo medieval y actual más al derecho romano que incluso nuestro derecho continental codificado en el momento presente. Bueno, porque es un derecho hecho por jueces, pero fundamentalmente porque es un derecho jurisprudencial, porque el derecho romano no era en esencia un derecho hecho por jueces. La jurisprudencia pues puede tener como causa eficiente lo que diga un jurista, la opinio juris de alguien con autoritas, con autoridad. Acuérdense que autoritas es saber socialmente reconocido. Y por otra parte, hay que tener muy presente que los jueces deben de ser depositarios del autoritas. Claro, el fenómeno codificador ha traído a un juez que, como quería Montesquieu, es una especie de autómata que se limita a ser la voz muda de la ley. En el espíritu de las leyes, la obra de Montesquieu por excelencia, él nos habla justamente de que el poder judicial ni siquiera tiene el tratamiento de poder, es una mera función. ¿Por qué? Porque el juez debe de ceñirse a la ley y luego va a haber una restricción por el principio de legalidad muy grande
a el arbitrium, es decir, el criterio del juez. La realidad es que no debía de haber sido así, pero en su momento esto evitaba arbitrariedades que se habían dado en el antiguo régimen, y luego de la Revolución Francesa esto se busca superar, lo cual provoca que la legalidad se convierta en un bien que deba de ser salvaguardado por sí mismo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay gente en España que para defender la unidad de su país dicen, es que esto es la defensa de la Constitución. Y el Partido Popular, que me temo que es el que va a salir ganón luego de la terrible crisis política que está provocando el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista Podemos, pues sin embargo se autonombra constitucionalista. Es decir, el Partido Popular se avergüenza de ser español, lo cual es una cosa que choca, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, pues se va a encontrar con que en muchas casas se cuelga la bandera de las barras y las estrellas. Y en México nosotros respetamos nuestro himno nacional y honramos nuestra bandera. En España la bandera la consideran que pertenece al periodo de la dictadura del general Franco, válgame Dios, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la bandera española, tricolor, como la conocemos, rojigualda, pues se debe a Carlos III, es decir, al siglo XVIII. Carlos III la puso en los barcos para que no se confundiese las aspas de Boloña con un fondo blanco, con la cruz de San Jorge, que es una cruz roja con un fondo blanco que tendrían los navíos ingleses. Entonces, en un momento en que las flotas más importantes eran la española y la inglesa, pues tenía que quedar clara una bandera para distinguir un barco de otro. Bueno, esto no tuvo nada que ver con el general Franco. El general Franco lo que hace es, en todo caso, retomar algunos símbolos de la historia española, como la águila de San Juan en el escudo. Un amigo, no sé si todavía sigue haciéndolo porque se disgustó conmigo muchísimo por ser un reacio y pertinaz defensor de la unidad española en mi caso, pues llegaba a decir que quitara el águila de San Juan como uno de los símbolos que tenía por ahí. Yo tenía una bandera, vamos a llamarle así, de 1978. En 1981 se quita el águila de San Juan del escudo y queda solamente pues el blasón con los escudos respectivos de cada uno de los reinos que integran la corona española. Estarán las cadenas que hacen referencia al reino de Navarra, la señera que hace referencia al reino de Aragón, la granada que hace referencia al reino de Granada, como es natural, el castillo a Castilla y el león rampante a León. Y al centro las flores de lis de la casa de Borbón, y esto coronado porque se trata de una monarquía parlamentaria, pero monarquía a fin de cuentas. Lo que es cierto es que pues, despojar al águila, porque eso era un símbolo franquista, es un disparate. El águila, repito, era el escudo de los reyes católicos, toda vez de que Isabel la Católica se había consagrado al apóstol San Juan. Y dentro de los animales, o bien un ángel que acompañan a los apóstoles, bueno, es el caso de San Juan, que es un águila lo que lo ilustra. Por lo tanto, la Constitución de 1978 en su ejemplar original, pues tiene el águila de San Juan ahí. Pero bueno, esto es muy complicado. Entrar a la mentalidad española es un berenjenal que bueno, solamente se los cuento a modo de anécdota. Entonces, ¿por qué dice que en cuanto a operatividad el common law se parece más al derecho romano que a lo que hemos derivado en la tradición jurídica romano-canónica en el ámbito de los códigos? Porque nuestro derecho es sobre todo una construcción de los legisladores, mientras que el common law es un derecho jurisprudencial, aunque la jurisprudencia derive de los jueces. Y la realidad es que los jueces del common law son depositarios de una gran autoritas. La institución con más prestigio en el caso de Estados Unidos de América es la Corte Suprema. Definitivamente la Corte le marca un gran límite al Poder Ejecutivo. Estados Unidos goza de los check and balance,
plenamente, es decir, de la correcta división de poderes. Si eso se politizara, Estados Unidos perdería la institución que le da el garante más importante a su democracia constitucional. En el caso de España, pues sí, hay que ser autocríticos. Tienen un consejo de la judicatura donde intervienen los partidos políticos y hay cuotas para efecto del nombramiento de magistrados. Esto es muy grave, porque al final el juez le debe el trabajo a otro. En el caso de Estados Unidos, como los justices que conforman la Corte Suprema son cargos vitalicios, pues al final puede irse el presidente que los propuso ante el Senado y no le deben su trabajo a nadie. Ahí van a estar hasta que la parca los llame. Por lo tanto, llegan a gozar de una plena independencia judicial. Incluso ahora que hay dos justices que fueron propuestos por Trump y aprobados por el Senado, pues en algunas cosas le han puesto un estate quieto al titular del Poder Ejecutivo en nuestro vecino del norte. Esto nos da de qué pensar. Es decir, él buscó juristas con prestigio que tuvieran una trayectoria judicial, pero ese prestigio, que es la autoritas, les da la autonomía moral y jurídica para decirle al presidente: sí, tú me propusiste, pero ahora yo soy un justice y estoy en la corte y soy otro poder. Y como yo me debo a la Constitución, tú no tienes que darme instrucciones o tienes que influir en mi criterio. Y si violas la Constitución, pues te las verás conmigo. Por eso la Corte en Estados Unidos goza de tanto prestigio, porque es verdaderamente independiente. En México, bueno, el artículo 49 constitucional así lo consagra. El ejercicio supremo del poder se divide en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en este momento pues vemos que hay una gran erosión en esto. Ya hay una serie de ministros que había propuesto el presidente López Obrador y que fueron aprobados por el Senado, pero que definitivamente pues no vemos esa autoritas que desearíamos. Una autoritas que se buscó que lograse la Corte en las reformas de diciembre del 94, que entran en vigor en 95, que había impulsado el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. La Corte llegó a tener un gran prestigio, una gran autoritas, sobre todo en la novena época jurisprudencial. Pero bueno, esto ya es otra historia. Solamente para remarcar por qué se semeja el common law con el derecho romano en cuanto a su operación, como nos dice aquí Dors, en que son jurisprudenciales y que derivan de la autoritas de quienes lo están generando. Son jurisprudenciales y encuentran una profunda autoritas en cuanto a su causa eficiente. Finalmente nos dice por aquí Dors una cuestión muy importante. La recepción europea del derecho común fue especialmente importante, aunque tardía, en Alemania, donde fue objeto de una elaboración científica que se denomina el derecho de pandectas. Vamos a ver, una forma de referirnos al digesto es como las pandectas. Y dado que los alemanes, aunque no eran todavía una nación que fusionara lo que van a ser los diversos Länders, no aceptan que se les imponga una versión del Código de Napoleón, pues se abocan a buscar su propio derecho. De hecho, es un momento histórico donde va a surgir el concepto de nación como un término jurídico, un concepto que hasta la fecha, en una humilde opinión, no ha cuajado. El concepto de nación, como diría Gustavo Bueno, es polisémico, tiene muchos significados. Y es muy peligroso el concepto de nación que se generó en el idealismo alemán, porque al final pues terminó con personajes como Adolfo Hitler. Y a la vez también es muy importante porque la cultura germánica nos da la teoría del Estado.
Y el Estado no se puede entender sin ese ingrediente que aglutina a una población en un territorio determinado con un orden jurídico determinado. Eso es el Estado moderno. Hay que contar pues un equilibrio para evitar llegar al fanatismo nacionalista y en cambio comprender la unidad nacional con alguna explicación filosófica más sólida de lo que hasta ahora se ha generado. Lo cierto es que no hay nacionalidades dentro de una nación, como dice el artículo segundo de la Constitución española. Eso es un disparate que no viene a cuento más que comentarlo como tal. Hay que recordar que en 1814 hubo una discusión en Alemania entre Thibaut y von Savigny, ambos renanos, y que esto va a provocar que se tenga que desarrollar un estudio a fondo de los orígenes del derecho alemán, la escuela histórica del derecho. Una de las búsquedas era el Volksgeist, la búsqueda del espíritu del pueblo, que esto tendrá mucho que ver con el concepto de nación y de nacionalismo. Empatar el Estado con el pueblo. Por eso en los discursos de Hitler se habla tanto de Alemania y a través de Alemania y para Alemania, etcétera, etcétera. Tenemos que ser patriotas, esto es algo muy importante. Definitivamente en una situación como esta sí tenemos que ponernos la camiseta verde, como decimos cuando llegan los mundiales de fútbol, ¿no? El Tri. Yo sí soy un prohispánico tremendo, pero les confieso que soy un fanático de la selección española de fútbol. Pero si juega la selección española de fútbol, antes estoy con la verde, es decir, cuando llega a jugar México y España, soy un ratón verde totalmente, y ojalá se convirtiese mi equipo en un tigre y devorara a los españoles. Además, en 2010, por ejemplo, yo no disfruté en absoluto que España ganara el Mundial, si toda la base era del Barça. Yo soy del Real Betis, que es un equipo totalmente anti-Barça, ¿no? Y mi segundo equipo es el Real Madrid, así que, vamos, antes le voy al América que irle al Barcelona, ¿no? Y esto ya es decir bastante para un aficionado a los Pumas, ¿no? Pero bueno, es bueno tener un espíritu patriótico, y si nos ayuda una camiseta de un equipo de fútbol como es la selección nacional y es nuestro querido Tri, pues adelante, nos ponemos la del Tri. A mí me duele mucho que, hombre, para manifestarse, y sobre todo manifestaciones tan legítimas como reivindicar los derechos de las mujeres, pues tengan que maltratar a nuestro escudo nacional que adorna la portada de nuestra facultad. Es el escudo nacional, déjenlo en paz. Manifiéstense con toda legitimidad, pero vamos, a fin de cuentas todos somos hijos de la misma patria, ¿sí? Y por lo tanto, pues respetemos lo que nos identifica, que en este caso es la visión de Tenoch, el águila devorando la serpiente. A mí me emociona mucho siempre ver esa escultura, está muy bien lograda cuando voy a la facultad. Ahora pues la echamos de menos, ¿no? No podemos entrar al campus de CU, tristemente. Pero lo cierto es que sí tenemos una identidad nacional que se ha ido forjando desde el siglo XIX. Tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos un escudo y hay una legislación sobre el correcto uso de los mismos. Bueno, ser patriota no tiene que llevarnos al fanatismo de ser un nacionalista que crea que una nación es superior a otra, que fue el gran problema que hubo con el nacionalsocialismo, o actualmente lo podemos palpar con el fanatismo que tienen algunos catalanes. No voy a jamás cometer el error de generalizarlo, como tampoco lo generalizaría con el País Vasco. Cuando estuve en Vascongadas, yo conocí patriotas que eran españoles a carta cabal. Bueno, pues dejando el estudio de las pandectas, algo que profundizaremos después, terminamos este pequeño vídeo. Les mando un abrazo a todos y a todas. Les deseo salud y mucha suerte y mucha paciencia, mucha fortaleza.